Hola, ¿cómo andás? Soy Laura y hoy les traigo un nuevo video para hablar un poco más sobre el tema de la valoración que habíamos hablado en el último video y cómo se relaciona muchas veces con el autoestima y compartirles algunas ideas como para que vayamos desenredando algunos conceptos y preconceptos que tenemos como muy arraigados que no nos ayudan a sentirnos bien con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando hablamos de autoestima, muchos piensan que el autoestima se forma en un determinado momento, tienen baja o alta autoestima y ya está, eso no se puede cambiar. Y en realidad no es así, porque se construye una autoestima en base a la autopercepción que tenemos de nosotros mismos y eso puede ir cambiándose y mucho más si uno se anima a descubrirse más allá de lo que cree saber de uno mismo. Entonces, primero, más que nada, poder aclarar que eso depende de nosotros, que no es algo fijo, que se puede cambiar y que se puede mejorar siempre, que siempre se puede encontrar nuevas percepciones para poder encontrar y construir una nueva autoestima que nos haga sentir mejor, que podamos sentirnos bien con quienes somos. Entonces, todo esto se relaciona con la valoración personal, porque primero, antes que nada, tenemos que pensar que nos autopercibimos de una forma cuando en realidad somos como infinitos potenciales que tenemos que decidimos cuáles desarrollar y cuáles no. Entonces, dependiendo mucho de la forma en la cual nos veamos y de dónde enfoquemos nuestra energía y a qué querramos alimentar, vamos a poder construir una autopercepción y una autoestima de una forma, pero lo podemos cambiar y hacerla de otra. Siempre depende de nosotros. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo una autoimagen y una autoestima que no me está ayudando, que me hace sentir poco, que me hace sentir poco valioso, que me vivo comparando con los demás, que me siento menos o que me genera angustia, bueno, saber que tengo la posibilidad de cambiarlo, que así como elegí ese, puedo elegir otros. Y que depende de mí misma y de los caminos que yo vaya encontrando, las herramientas que vaya usando para poder identificar por qué construí esa imagen y no otra, porque eso habla mucho de mis tendencias inconscientes, y sabiendo eso, trascenderlas para construir una nueva imagen. Y darme cuenta que me puedo superar a mí misma, darme cuenta que puedo trascender eso, que puedo sanar esas heridas y empezar a construir una relación conmigo mismo y una autoestima mucho más sano, que sea más real también, porque cuando uno tiene baja autoestima, por lo general enaltece a los otros y se pone muy por debajo. Las cualidades que uno puede ver en otros las idealiza, las enaltece, las exagera, las ve como grandes habilidades y quizá tiene él mismo esas habilidades o las puede desarrollar a ese nivel pero no se anima porque se siente menos, porque siente que no puede, porque siente que el otro lo hace demasiado bien y uno no, cuando en realidad son todas cuestiones de percepción y hay muchas cosas, como decíamos en el otro video, que quién dice cuáles son las buenas y las malas. Y estas cuestiones aparecen en todos lados, aparecen en muchas áreas de nuestra vida, cuando nos ponemos a hacer algo, por ejemplo, siempre surge lo artístico porque es como el ejemplo más claro. No sé, cantar. ¿Quién dice cuál es la forma buena y linda de cantar? Si cada voz tiene algo particular, si cada uno puede aportar algo, todos podemos cantar, no es que no se pueda. Obviamente que después podés desarrollar habilidades por la misma práctica, desarrollar un potencial que está, pero poder podemos todos. Quienes dicen que es linda o fea una voz es algo medio subjetivo, entonces ponernos a pensar esas cosas siempre nos ayuda a entender que hay que trascender esas ideas y dejar de juzgarse tanto de esto está bien, esto está mal, esto sería de una forma o de otra, porque el otro lo hace de una forma, yo lo tengo que hacer igual, porque esas cosas son nuestras propias limitaciones. Cuando uno empieza a investigar eso, se da cuenta que es uno mismo
que se pone limitaciones, se pone frenos de desarrollar todos esos potenciales que tiene dentro. Entonces, más allá del ejemplo, vamos viendo que esa idea que tenemos de nosotros mismos se construye. Entonces, por lo general lo que conviene es empezar a pensar en una idea de nosotros mismos más realista y que contemple que no somos perfectos y que está bien no ser perfecto, que nadie lo es. Más allá de lo que podamos ver de otros, hay cosas de otros que no sabemos, hay cosas que los otros no nos muestran. Entonces, estar comparándonos constantemente con los demás sobre ideas que ni siquiera son del todo reales, porque no vas a conocer del todo a otra persona, por más que sea cercana, siempre hay una parte que desconoces, y juzgarse en base a eso, comparándose, nos hace daño. Entonces, poder identificar que uno hace eso para construir su propia autoestima es como un primer paso, un reconocimiento. Y empezar a entender que tenemos esas tendencias, que son naturales, que las tenemos todos, que en parte, como decíamos en el otro video, el sistema funciona un poco así, que nos vive comparando. Pero a la vez todos tenemos algo muy único que nadie puede igualar. Entonces, siempre el bienestar va a estar en encontrar eso único y poder desarrollarlo con confianza. Y esto de buscar una imagen realista de uno mismo tiene que contemplar esas imperfecciones, esos defectos y esas virtudes, pero de una forma más objetiva, siendo honestos, reconociendo realmente. Siempre podemos ver que los demás nos están dando pistas. Muchas veces hay muchas personas que tenemos como ciertas cualidades que para nosotros son como tan fáciles de hacer que no vemos que sean habilidades y que no vemos que otro quizá no las podría hacer tan fáciles. Y esas cosas nos cuesta reconocerlas. Y por lo general tenemos gente alrededor que nos está diciendo todo el tiempo que eso es algo valioso y quizá ni lo escuchamos. O qué bien que te sale esto, che, ¿por qué tenés tanta facilidad para tal cosa? O qué bien que lo haces, qué fácil que te sale, qué rápido, mirá qué bien cómo te salió. Y quizá esos detalles los dejamos de lado, porque siempre nos concentramos, cuando uno tiene baja autoestima, se vive concentrando en lo negativo, lo que le falta, lo que no puede, y no está viendo todo el panorama completo. Por eso, la idea de poder tener una imagen un poco más real de uno mismo tiene que contemplar los dos polos, tanto lo positivo como lo negativo, los defectos y las virtudes, y saber que siempre los defectos se pueden trabajar para superarse, que se pueden volver virtudes también, y que esas virtudes podemos cosecharlas, desarrollarlas, en función a nuestros gustos personales y hacia dónde queremos ir en nuestra vida. Pero tener en cuenta que no vamos a ser perfectos, no lo somos, y está bien porque tiene su magia también esa imperfección, y aprender a vivir con esas imperfecciones y también aprender a superarse uno mismo. Y también entender que así como nos pasa a nosotros, le pasa a los demás, más allá de que los demás lo muestren o no, porque a veces quizá también los entornos no ayudan. Tener quizá estas redes sociales donde todos muestran lo más lindo, lo mejor, y que nadie sube una foto llorando, ni tampoco de algo negativo, que es normal, porque tampoco estaría bueno. Mucha gente le incomodaría, no sé si no estaría bueno, pero no es algo que suceda demasiado, siempre es como que se muestra lo mejor de uno mismo en las redes y bueno, y los demás decidirán. Pero tener en cuenta que siempre, más allá de lo que se vea, el ejemplo de las redes es muy claro, por eso lo traigo, pero también pasa todo el tiempo. Más allá de lo que se vea de una persona, siempre hay un lado que no estamos viendo y nunca terminamos de descubrir eso. O sea, a veces ni siquiera nos terminamos de descubrir a nosotros mismos, no lo vamos a hacer con otra persona. Y siempre lo que vamos a percibir van a ser nuestras ideas sobre la otra persona. Entonces, empezar a identificar que nos vivimos comparando, que tenemos esa tendencia a enfocarnos en lo negativo, en lo que nos falta, en lo que no nos sale, a idealizar lo que sí le sale al otro, a pensar que no seríamos capaces de hacerlo tan bien, a buscar superar a un otro o
por lo menos igualarlo, y en esos caminos nos tendemos a juzgar demasiado duros a nosotros mismos, es empezar a reconocer qué tipo de autoestima yo construí y qué autoimagen tengo, y ver cómo puedo cambiarla. Primero reconocerla, después buscar formas que me ayuden a poder ser más realista, más suave, a tener una mirada más compasiva conmigo. Muchas veces nos pasa que esa compasión nos sale mucho con un otro. Por ejemplo, un amigo que viene y nos cuenta que está con baja autoestima y que se siente mal consigo mismo. Y nos cuenta y nos habla de todo lo que siente, que no puede, que no le sale y cómo se siente y nos comparte su dolor. Uno como amigo seguramente va a ser muy compasivo, le va a decir un montón de cosas y le va a decir todo lo que no está viendo que uno sí puede ver de afuera. Bueno, cuando esa misma situación nos sucede a nosotros con nosotros mismos, tendemos a ser súper diferentes. No somos tan compasivos, no tenemos tanta paciencia, nos juzgamos con mucha dureza. Entonces, identificar eso también es un paso más para ir sanando esa autoestima. Empezar a entender que, bueno, que uno lo va construyendo, que uno va aprendiendo, que en la vida se va aprendiendo a través de ese camino de prueba-error y vas creciendo y vas mejorando, y que si tenés la intención, y bueno, en algún momento lo vas a lograr. Entonces, tratar de ser un poco más suaves, de respetar los procesos, de tenernos paciencia, de poner suavidad, amor, dulzura, cuando nos estamos mirando a nosotros mismos, empezar a reconocernos más realistamente, realmente, y no idealizar tanto, no tender a exagerar las cosas y empezar a valorar realmente. Porque valorar vendría a ser como más realista o más honesto con lo que estamos viendo. Poder contemplar todos los aspectos de una situación y no solo uno y distorsionarlo para dimensionarlo, sobredimensionarlo o exagerarlo. Entonces, tener en cuenta también que hay un contexto, que muchas veces las cosas se definen por ese contexto, que las cosas separadas del contexto suelen estar incompletas. Entonces, así como nos pasan con, no sé, con disciplinas, con teorías, con historias, que separás un elemento del contexto y pierde un poco el sentido, nos pasa a nosotros mismos con nuestra vida. Si yo tomo una historia o un ejemplo mío separado del contexto de ese momento y lo voy a mirar objetivamente, tratar de evaluarlo, pero me voy a olvidar de una gran parte que era el contexto que determinaba que yo hiciera eso de esa forma y no de otra. Entonces, poder tener en cuenta ese aspecto también nos ayuda a contextualizar. Bueno, en ese momento fue lo que me salió. En ese momento, con lo que sabía y lo que tenía, hice eso. Lo valido, lo entiendo, me miro con compasión, era lo que podía hacer. Ahora es otro contexto. Tengo otras herramientas, tengo otra intención, tengo otra actitud, estoy decidiendo superarlo. Entonces lo voy a hacer diferente. No va a ser lo mismo que antes. Porque muchas veces tendemos a pensar eso como para no movernos del lugar en el que estamos. Cuando hacemos un cambio, hay como una parte nuestra que se resiste, que tiende a querer volver a lo anterior porque es lo conocido. Entonces solemos pensar, bueno, pero si antes no pude, ahora tampoco. No me va a salir. Y en realidad todas esas ideas, así como las pensamos en negativo, las podemos pensar en positivo. Y podemos recordarnos que cada momento es nuevo, que cada contexto es diferente. Aun cuando hace 5 minutos pareciera todo similar, yo ya no soy la misma. Hay cosas que van cambiando. Cada momento tiene algo único e irrepetible. Entonces, poder valorar también completamente todo eso nos da una pauta de cómo ir trabajando una autoimagen un poco más sana. Obviamente que cualquier herramienta de autoconocimiento te va a ayudar, porque te estás descubriendo más allá de lo que creías ser. Estás queriendo trascender esa idea que tenías de vos mismo para darte cuenta que podés ser mucho más, que estás siempre eligiendo, estás siempre decidiendo, y así como decidiste una cosa, podés decidir otra.
Entonces, tener en claro estas cosas, saber que nada es definitivo, que todo siempre está cambiando, que poder valorar es ser un poco más honestos y poder tomar el todo y contemplar muchas más cosas y verlo en presente, porque yo ya tengo un montón de habilidades, tengo un montón de virtudes y quizás no las estoy viendo, porque ese bajo autoestima, que es esa idea que sostengo de mí misma, la estoy sosteniendo y me impide valorar realmente otras cosas. Saber qué es eso y saber que soy yo la que hace eso, me permite poder cambiarlo. Entonces, nada está determinado, yo lo puedo cambiar. Entonces, tener en cuenta estas cuestiones, aprender a valorar un poco más, ya en presente yo puedo realmente salir de las ideas que tenía hasta ahora, dejar de sostenerlas y hacer un acto de honestidad y empezar a valorar realmente. No sé, si te sentís que no tenés muchos amigos, realmente no tenés tantos amigos, ¿con cuántas personas hablas? ¿Con quiénes conectás? Quizás no estás viendo que, no sé, la gente con la cual estás hablando todo el tiempo puede ser amigo, pero vos tenés una idea de amigo que es determinada y entonces no encaja, y como tendés a idealizar, te cuesta reconocer que ya está esa persona, que ese vínculo ya lo tenés. Entonces, ir por ese lado, de cuestionarse realmente las cosas. ¿Es tan así como me lo repito cuando me siento mal, cuando estoy sosteniendo esa idea de bajo autoestima? ¿O lo estoy distorsionando porque me duele? Y también poder admitirse que duele, porque obviamente que cuando uno no se acepta como es y busca cambiarse, siempre va a haber un dolor, porque no es natural, porque uno tiene un montón de aspectos que está obviando cuando no se está aceptando realmente, y está yendo contra uno mismo, y eso es doloroso. Entonces, poder reconocer ese dolor, transitarlo, pero hacer algo con ese dolor que nos impulse a que sea un motor para cambiar eso y no seguir sosteniéndolo, porque no es necesario anclarse y sostener ese dolor y vivir desde ese dolor. Se puede trascender. Y ese dolor puede ser la puerta que nos abra a un cambio, una transformación que nos ayude mucho a sentirnos bien con nosotros mismos, a estar en paz con nosotros mismos. Entonces, siempre plantearse las cosas de formas diferentes, abrir las percepciones, cuestionarse las ideas que uno se repite todo el tiempo, va a ser algo que nos ayude. Teniendo en cuenta todo esto, espero que, bueno, a las personas que realmente les pase esto de pensar que tienen baja autoestima y que no lo pueden cambiar, espero que todo esto y mucho más que empiecen a ver a partir de quizá esta reflexión o no, los ayude, porque nada está determinado y siempre estamos eligiendo. Entonces, poder retomar esa energía del poder personal y decidir diferente ya es un movimiento. Y ese movimiento te abre otras puertas. Así que bueno, espero que quizá esta reflexión a algunos los ayude. Y bueno, los invito a que me comenten, a que dejen un like en el video, se suscriban al canal y esas cosas. Les mando un beso y que estén bien. Chao.